Voy a dar la respuesta a todos ustedes del cómo acrilo, el por qué no utilizo olla. Tenemos que tener nuestra mesa de trabajo limpia, materiales adecuados, separador yeso acrílico con un pincel, nuestro acrílico y nuestro monómero. Y nuestra espátula Lecron. Hay muchos mitos. Nosotros utilizamos acrílico y monómero, ¿no? Son químicos en el cual al mezclarse uno con otro son activados por sí solos. ¿Qué factores intervienen para que mi acrilado sea correcto? Uno, el clima. Me afecta bastante el clima. No podemos tener ventiladores, corrientes de aire, ni nada que interfiera en cuestión de clima. Si tienen aire acondicionado, lo apagan, acrilan y después lo prenden. Si tienen ventilador, lo apagan. Si tienen ventanas, las cierran. No tiene que haber corrientes de aire. Ese es el primer factor. El segundo, la contaminación. No puedes estar mezclando tus acrílicos. Es incorrecto que pongamos los goteros en la mesa. Eso interfiere también en que mi acrílico salga mal. Mi acrilado termine con burbujas. Todos conocen el acrílico termocurable. El termocurable tiene unas etapas de secado. El acrílico rápido tiene esas mismas etapas de secado, simplemente un poco más aceleradas que el termo. Vamos a respetar esas etapas de secado. Una vez que pongo mi primera capa, eso sí, acuérdense que en odontología te manejamos mucho lo que son medidas. Tenemos una medida para el líquido y una medida para el polvo. Eso vamos a tratar de igualar una medida, ya que como es directo en el modelo, a veces no podemos ser tan exactos. Siempre va a ser equivalente. Es mentira y completamente incorrecto que el monómero tiene que ver con el brillo de un acrílico. Al contrario, si ustedes se pasan de monómero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar que volatice solo y vamos a esperar a que empiece a opacar el acrílico para aplicar mi siguiente capa. También nos vamos a quitar el mito de que el acrilado debe de ser rápido. Realmente es más lento de lo que nosotros podemos esperar, porque tenemos que respetar justo estas etapas al irse secando. ¿Qué sucede si no las respetamos? Ponemos nuestra primera capa, esta empieza se activa sola, empiezan a suceder en la etapa de elástico, empiezan a brotar esas burbujas, ¿sí? Si no respetamos esas etapas, ¿qué pasa cuando lo hacemos muy rápido? Cuando está ese proceso de elástico, que empiezan a brotar, ponemos la otra etapa y empezamos a taponear cada burbuja que salga de esa capa. Lo que tenemos que hacer es respetar esa capa, darle su tiempo y aplicar la que sigue y con calma ir aplicando una por una. En primer lugar, vamos a poner nuestro separador acrílico. Con un pincel vamos a aplicarlo en todo la capa, que no queden grumos. Nunca toco mis materiales con los dedos, no se tocan los materiales para evitar contaminarlos. Una vez que tenemos nuestra capa de separador yeso acrílico, yo estoy acostumbrada a tener dos, no lo meto en agua. Lo único que hace el agua es hidratar el yeso. Al final el yeso, cuando aplicas la capa de separador, siempre va a chupar un poco. Simplemente aplico dos capas. Voy a empezar a aplicar capa por capa de una forma uniforme. Me gusta mucho este tipo de goteros porque traen reguladores. Voy a tomarlo en esta posición para que mi muñeca lo esparza de una manera adecuada. No les recomiendo que hagan esto. Lo que hacen es no controlan la cantidad de polvo que sale. Aplican de esta forma, ustedes van a empezar a aplicar capas uniformes. Recuerden que siempre hay que cuidar nuestro material. La altura del gotero, ¿sí? Pongo mis gotas a una altura donde no me brinque el polvo, ¿sí? Y pegue en el gotero y me lo contamine. Esta es mi primera capa. Voy a dejar que el monómero volatice un poco para que se active esta primer capa. Y cuando nosotros lo empezamos a ver que se empieza a opacar, es el momento adecuado para aplicar la siguiente capa. La cantidad de acrílico que estoy poniendo es poca y es la adecuada, cuidando siempre la inversión que estoy haciendo. Voy a aplicar la siguiente capa de una forma igual uniforme. En este caso estoy acrilando primero la mitad del modelo y después voy a continuar con la siguiente. Hay una regla que sí se deben de aprender, que es la relación líquido-polvo en pequeñas cantidades se queda en la primera etapa, que es la etapa arenosa.
o muchos la llaman azucarado. Eso es porque la relación líquido-polvo fue en pequeñas cantidades y es completamente normal en las últimas capas de mi acrilado. Prohibido cortar el acrílico ni con cúter ni con nada porque se modifica. Acuérdense que mi primera capa ya tiene un proceso de secado más acelerado que la segunda que acabo de poner. Pero lo que sí está permitido es recorrer con mi espátula el acrílico. En esta segunda capa que ya agarró el cuerpo para evitar un poco el corte en el motor, es lo único que hago, recorro mi acrílico, limpio mi espátula y me espero. Si se fijan, ya se está opacando, no hay burbuja, no tengo por qué correr, acrilar para meterlo en ninguna olla o meterlo en una bolsa. A los mismos fabricantes que nos venden el acrílico, si necesitáramos bolsa o agua o alguna otra cosa, nos lo vendería el mismo fabricante. Hasta el día de hoy ninguno nos ha vendido nada más que la olla de presión. No estoy en contra de la olla de presión, quienes ya están acostumbrados a usarlas, perfecto. Quienes van a iniciar, yo les recomiendo y les evito hacer ese gasto, respetando esas etapas de acrílico. Aquí voy a aplicar el terminado de mi acrílico. Si se fijan, mi acrílico no está ni rugoso, está totalmente liso, en cuestión de que en el micromotor no debo de tardarme al recortar. También la forma en la que les estoy diciendo que se aplique el polvo. Si te llegas a pasar de monómero, acuérdate, hay que dejar que volatice. ¿Por qué voy a tardarme muy poco en el micromotor? Porque yo lo alisado o el grosor y cada capa se la doy al momento de acrilar. Prohibido que ustedes toquen, aunque traigan guantes, no lo hagan. Tampoco utilicen monómero en un trastecito y después lo apliquen. El monómero en exceso lo único que hace es alentar el proceso de secado, que cuando tú le aplicas monómero de más, solo vuelves más lento el procedimiento de secado, pero no interfiere ni en el brillo y no interfiere en que no te salgan burbujas. Todo depende de respetar cada etapa. Estoy esperando a que se opaque mi color, quiere decir que el monómero ya volatizó, le di chance de que salgan esas burbujas que pudieran salir y aplico la siguiente capa. Acuérdense que lo arenoso o azucarado, que muchos le llaman, ni yo me escapo, pero mientras que sea en la última capa. Acuérdense, el líquido polvo en pequeñas cantidades se vuelve azucarado. Quiere decir que se quedó en la primera etapa de secado. Podemos ver un poquito de azucarado, de arenoso en esta zona, es porque lo que corrió de líquido y polvo fue muy poco en esa zona. Aquí voy a definir un poquito lo que es la parte del acrílico, de la parte posterior, para evitar el recorte. Sin embargo, no hago recorte ni con la Lecrom, ni con cúter, ni con nada. Lo único que hago es recorrerlo para que se seque en el lugar que yo quiero. Aquí tenemos la plaquita, vamos a esperar a que seque. Le vamos a aplicar una capa muy delgada en esta parte para unificar ambos lados, ya que en el centro el acrílico tiene un poquito de más grosor, pero espero a que mi plaquita se opaque. Así que quitémonos la idea de que el acrílico es córrele y tiene que ser rápido. Aquí terminamos nuestro acrilado. Si se dan cuenta, no desperdicié mi material. Si ustedes las cuentan, fueron 5 capas, 2 de un lado, 2 del otro y una en el centro. Si ustedes se fijaron, no desperdicié mi material, apliqué 2 capas de un lado, 2 capas del otro y una en el centro. Si se fijan, mi mesa de trabajo sigue un poco, un poco se desperdicia y mi acrilado está perfecto. Voy a esperar a que seque para poderla sacar y que ustedes vean la translucidez que tiene. Acuérdense que esto arenoso es completamente normal porque el acrílico que corrió a esa zona fue líquido y polvo, fue en pequeña cantidad. Se queda en la primera etapa, que es arenoso, pero mientras se quite al primer raspada con el fresón es permitible. Lo que no es permitible es que quede dentro del acrílico encapsulado. Vean cómo se empieza a opacar. Ya nuestra última capa lo vamos a retirar y si se fijan tenemos la plaquita, sí,
burbuja interna, no utilicé ni olla de presión, ni bolsa, ni agua, ni nada. Lo único que hice fue respetar cada etapa de secado. En este caso solo voy a quitar excedentes, en recorte me voy a pulir. Esta es mi explicación, el por qué. Espero les haya gustado esta recomendación, espero que la apliquen y recuerden que estamos ofreciendo cursos online donde enseñamos más, hablamos un poquito más del acrílico y la forma de transferir imágenes para personalizar nuestros aparatos. Saludos.